Reciban nuestros cordiales saludos desde la Junta Directiva CIESAR Chile. Saludamos a ustedes, la vicepresidenta Evelyn Covarrubias y quien les habla, Palmira Ramos Cruz, para iniciar nuestras actividades del año que nos corresponde 2022 al 2023. Queremos saludar a la presidenta Lili Bailón de la Unión Continental CIESAR por esta tremenda oportunidad que nos da para poder gestionar actividades nacionales e internacionales y compartir con todos los otros escritores del mundo. Hoy día vamos a hacer una ponencia en relación a Gabriela Mistral. Los sonetos de la muerte. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que he de dormirme en ella los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido, y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvareda de luna, los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque a ese hondo recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. Mi nombre es Evelyn Covarrubias Vera, de la ciudad de Los Andes, Chile, y junto con CIESAR Chile hemos querido hacer esta ponencia para darle realce al Premio Internacional Gabriela Mistral. Y así también para que ustedes conozcan a Gabriela Mistral en Los Andes, Valle de la Aconcagua, Chile. La señorita Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga nace el 7 de abril de 1889 y fallece el 10 de enero de 1957. Pero como estamos hablando de que la señorita Lucila estuvo acá en la ciudad de Los Andes, ella llega precisamente el 12 de agosto de 1912 a la edad de 23 años. Llega porque su amiga Fidelia Valdés Pereira, compañera de labores en un colegio de La Serena, donde se conocieron, la invita a la ciudad de Los Andes a que venga a estar en el cargo de inspectora y posteriormente como profesora de historia para hacer clases en el Liceo de Niñas, a lo cual la señorita Lucila acepta y llega a Los Andes en aquel invierno de agosto. Un mes o 2 meses antes de que ella llegara al Liceo de Niñas, se abren las matrículas para los cursos de kindergarten, preparatoria, primer año de humanidades, y queda abierta y expresa a la comunidad a través de esta publicación en un periódico, de la época. ¿Cuál era el fin? En aquellos años
los niños estaban trabajando con sus padres en lo que era la agricultura, ya que estaba la ciudad en ese tiempo en el auge y también estaba el ferrocarril trasandino de la ciudad que comenzaba también a modernizarse, por lo que Gabriela Mistral se da cuenta, la señorita Lucila, se da cuenta de que había una gran necesidad también en los niños de estudiar y de superarse en los conocimientos. Es así como ella llega al Liceo de Niñas en los Andes, ubicado en Esmeralda 246. En la primera fotografía nosotros vemos la fachada del lugar de aquella época, la que aún se conserva hasta estos tiempos y donde también es un lugar muy reconocido. En la segunda fotografía, más a color, es una actual, en donde está mostrando la sala donde Gabriela Mistral hizo clases a las alumnas del Liceo de Niñas. Este lugar era, por supuesto, abierto, ya que era un patio donde habían parrones, donde las alumnas podían salir a sus recreos y donde Gabriela Mistral, la señorita Lucila, hacía sus clases al aire libre. Era lo que a ella le gustaba, era su método de enseñanza, ya que encontraba que las alumnas aprendían mejor y de una manera más didáctica para estudiar. En el Liceo de Niñas, ella conoce a un profesorado, a sus compañeras de labores, donde también está desarrollando aquella labor junto a su hermana Emelina. Acá en la segunda fotografía está con la directora del Liceo de Niñas y acá tenemos un ejemplo de lo que era un certificado anual de estudio de aquella época. Lo interesante aquí en este Liceo de Niñas, no solamente impartía clases, sino que también fue su primer hogar donde ella vivió. Este es un lugar al que ella también llegó a vivir junto a su hermana Emelina y también fue paso de muchos escritores, de muchos poetas, de muchas también tertulias literarias. Es un lugar que se conserva hasta el día de hoy, donde ella también tiene lazos con personas de aquella época italianas. La Municipalidad de Los Andes ha entregado un reconocimiento también a este lugar por conservarlo, ya que es el lugar donde nuestra insigne pasó y enseñó su método educativo. Hoy día es un restaurante conocido como Círculo Italiano. Aquel reconocimiento fue en octubre de 1994. Quiero contar una anécdota también de que en aquella época, en los fríos invernales de esta ciudad de los Andes, como era tan precario el vestir de la pequeña, y ella usaba siempre un abrigo, chaquetones largos, las pequeñas metían sus manitos en sus bolsillos, en sus trajes, y ella se dejaba que los pequeños se acercaran para abrigar sus manitos. Ahí uno puede darse cuenta de lo cariñosa que ella era, pero también era una profesora muy estricta. Le gustaba enseñar, tener su método, que las niñas pudieran aprender así al aire libre. Le daba sus tiempos y todo, pero también ella tenía su rigurosidad en la educación. Una anécdota muy interesante de aquella época. Al tiempo después, ella decide también vivir con tranquilidad, estar aparte de su escuela, de lo que era su lugar de trabajo, por lo que también decide mudarse junto a su madre, Petronila, a unas cuadras, a unas 2 o 3 cuadras del liceo,
a Las Heras 181. Hoy en día este lugar es la Unión de Obreros Ferroviarios de Chile, que conservan el lugar muy bien. Estas fotografías son de mi autoría, muy recientes también, donde vemos la fachada de aquellos años, de 1912, 1913, y ha continuado así. Y podemos ver que hay un patio que le gustaba mucho a ella, un parrón muy parecido al que ella tenía en el colegio, muy parecido, donde le gustaba a ella llevar a sus alumnos a estudiar. Y también vemos una marquesina que todavía se conserva de aquella época. Hay también una curiosa historia de que como ella quería estar tranquila, vivir en tranquilidad, pero no era tan así porque esta casa quedó ubicada a unos metros de la esquina de una intersección en Las Heras con Membrillar. Por lo tanto, los niños jugaban ahí en la esquina a la pelota o jugaban con los barquitos de papel cuando era invierno y el agua corría por la acera, los niños seguían el barquito. Entonces todo eso también era bullicio para ella, pero aún así ella era muy querendona, como decimos acá en Chile, de los niños. Pero ella necesitaba algo más. Ella buscaba algo más, porque ya le habían hablado de que este lugar era muy parecido a donde ella venía. Por lo tanto, llega a Coquimbito, a General del Canto, número 660. Fotografías que también son de mi autoría y muy actuales, que he querido compartir. Aquí en la primera vemos la casa de 2 pisos, en donde ella llegó a vivir, en aquellos balcones del segundo piso. Esta era la puerta por donde ella entraba, y esta es la escalera que ella subía a su segundo piso, donde habían 2 habitaciones, donde había un baño y el corredor que se muestra acá, que este corredor le permitía a ella tener una vista privilegiada. Hay unas fotografías que demuestran que esto pertenece a la ruta patrimonial longitudinal de los Andes y enumeradas por los lugares en que estuvo Gabriela Mistral. Es un barrio histórico, Coquimbito, que para nosotros, los andinos, es de mucho orgullo mostrar a quienes nos visitan y mostrar dónde vivió nuestra querida Gabriela Mistral. Este es un barrio que tiene mucha historia. La casa tiene un frente ahí, si ustedes se fijan, en el segundo piso también hay una anécdota muy interesante. Ella se dijo en un minuto que ella era floja. Ella caminaba todos los días desde esta casa hasta el Liceo de Niñas, aproximadamente 1 kilómetro de ida y de regreso. Entonces a la hora de la tarde pasaba el panadero y ella ya no quería bajar esas escaleras, sino que ella a un canastito le puso una cuerda y del balcón ella lo bajaba con el dinero para que el panadero depositara el pan en el canastito y ella después lo subiera hasta su habitación. Una anécdota muy interesante también, que uno lo ve como una mujer también muy simpática, muy interesante. En este sector también se cuenta de que habían niños que en sus tiempos libres, en la tarde, ella también les entregaba o les enseñaba a leer, a escribir, que eran los hijos de los que trabajaban en los campos. Esto es lo que yo les mencionaba anteriormente de la vista privilegiada que ella tenía de esos balcones traseros de su casa. Ella podía observar aquí el río de Aconcagua, podía observar el valle y la cordillera de los Andes, el cerro que estaba al otro lado del río de Aconcagua. Este río era muy caudaloso, muy bullicioso en aquella época, tanto en invierno como en verano por los deshielos de la cordillera.
Y eso a ella le interesaba muchísimo, era una fuente de inspiración, ya que de ahí también se inspiró para el poema Beber. En esta fotografía pequeñita vemos el Cerro de la Virgen, que se llama, pero que ella también se inspiró para hacer un poema, La Virgen del Valle. Lugares de naturaleza, y ahí ella le encuentra sentido y se convence de que el lugar era muy parecido al de donde ella venía, de La Serena, del Valle del Elqui. Ahí la vemos a ella sentada en uno de los balcones traseros de la casa en donde vivía, ahí en el sector de Coquimbito, y dice: durante mis 7 años de profesorado en los Andes, 1912 a 1918, hice siempre al aire libre, bajo un gran parrón del liceo, mis clases de lectura, recitación, historia y geografía. Afronté en los comienzos las burlas, sanas, algunas de mis colegas, y los chistes de las niñas, que hallaban divertida su nueva situación. El mapa en relieve hecho en el suelo era inolvidable para las alumnas. La clase perdía en gravedad lo que para mí es ventaja. Odio todo lo que significa entenebrecer el estudio. Perdía en irrealidad. Era más humana y real. El ambiente de confianza, el único en el cual se educa, se establecía con más facilidad. Observé que las niñas en clase solo reciben. En el huerto dan, preguntan, piensan, se interesan por la tierra toda. Aquí vemos cómo Gabriela Mistral, nuestra querida Lucila, estaba impregnada de la naturaleza misma. Lo interesante para ella era que las niñas aprendieran en in situ todo lo que tuviera que ver con las materias que se enseñaban en aquella época. Esta es una carta de apoyo de Gabriela Mistral al proyecto de Escuela al Aire Libre de Le Monnier de Buenos Aires. Soy una maestra sin nada de revista. Tengo una actitud de perfecta indiferencia para las personas que, aunque en un círculo de esplendor se agiten, no me interesan, porque no viven por las cosas que yo vivo. Vivo mi vida retirada y sin pretensiones en un pueblo como los Andes, intelectualmente infeliz. Aquí nadie o casi nadie lee. Cuaderno de los Andes, 1914-1917. Aquí quiero hacer sí un alcance. Cuando esta cita textual de Gabriela Mistral dice aquí nadie o casi nadie lee, se refiere fundamentalmente al alto índice de analfabetismo que existía en aquellos años en nuestro país. Y por supuesto que fue lo que a Gabriela Mistral le preocupaba como educadora. Pudiera decirse que fue una misión educadora donde la poesía era su oráculo más preciado. A través de ella comunicó a sus alumnas y colegas todo lo que la palabra puede trascender, símbolo de luz en la oscuridad de la carne mortal. No solo representaba el drama de vivir, enseñó mucho más, una voz que asumía la realidad de la mujer ante una sociedad patriarcal excesivamente aferrada a dogmas totalitarios de sofocamiento individual, donde el pensar de una mujer era signo de la más espuria rebeldía. Forma parte de la Liga Protectora de Estudiantes Pobres,
La Liga Protectora de Estudiantes es un verdadero patrimonio institucional en los Andes desde que fue fundada el 17 de noviembre de 1904 por don Maximiliano Salas Marchán, con quien hizo también una gran amistad intelectual de conversaciones, de tertulias en aquellos tiempos. Gabriela Mistral nos dice: el futuro de los niños es hoy, mañana será tarde. Piececitos, piececitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven y no os cubren? Dios mío, piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos. Vosotros que marcháis por los caminos rectos, sed puros como sois perfectos. Su labor como educadora y como escritora también, que llevaba la palabra unida para la educación, bueno, hizo tener grandes amistades andinas, y entre ellas se destacan don Pedro Aguirre Cerda y Laura Rodi, escultora chilena. Don Pedro Aguirre Cerda lo conoció en aquellas tertulias cuando iba a Ocuro, que es donde había una escuelita agrícola, donde se trabajaba la tierra, por decir, y se enseñaba a los niños a laborar también la tierra, huertos. Don Pedro Aguirre Cerda fue su amigo, y ella nos dice que fue el único chileno que la apoyó. Hay una cita textual en un libro, una fuente que tengo en mis manos, donde aparece esa cita que les acabo de dar a conocer. Lo dice Gabriela Mistral. El único chileno que lo apoyó. Vamos a ver enseguida por qué. Bueno, también los Andes conoce a Laura Rodi, que es una andina. Ella nació, por supuesto, ya en la ciudad, en ese entonces, pueblito de los Andes. Tenía 14 años cuando conoció a Gabriela Mistral, en este caso la señorita Lucila, conocida hasta ese momento. Laura Rodi es una niña que quedó huérfana a temprana edad. Tuvo una infancia muy en eso triste. Una tía se hizo cargo de ella. Entonces, cuando Gabriela Mistral conoce a Laura Rodi, porque Laura Rodi llegó allá a Coquimbito a conocerla y supo de su historia, entonces nuestra querida Gabriela Mistral pasó a ser su tutora. ¿Ya? Laura Rodi ya estaba siendo también conocida en círculos no de literatura, pero sí de escultura y de pintura por algunos catedráticos de la Universidad de Chile, porque en aquellos años existía una interacción también con la capital de Chile. Entonces ella se le descubrió como su talento de escultora, y se le invitó también a estudiar los primeros, digamos, aprendizajes en lo que fue efectivamente lo que se destacó Laura Rodi. Bueno, aquí entonces Gabriela Mistral la hace su primera secretaria. Laura Rodi fue su primera secretaria, la que tuvo ella, con la cual después, nombrada en el ascenso como directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas, se la lleva. Bueno, ¿y quién la nombra? ¿Quién es? Sin duda, don Pedro Aguirre Cerda. Y hay una anécdota también que se nos cuenta en relación a este nombramiento a Punta Arenas. Una de las anécdotas más contadas
ha sido aquella que la poetisa confidenció a Ramón Fernández Latapiat. Él es también un intelectual de aquellos tiempos muy connotado, nacido en los Andes, porque el libro que tengo en mis manos lo escribió su hijo, ¿ya? Su hijo Ariel Fernández Latapiat. Él escribió este libro, Los Andes, Gabriela Mistral y mis padres. Entonces, aquí nos cuenta de testimonio fidedigno lo siguiente. Don Pedro Aguirre Cerda, a principios de 1918, siendo ministro de Instrucción Pública, ofrecióle a Gabriela Mistral un ascenso y ésta lo aceptó. El ministro, para concretar el ofrecimiento, extendió el decreto de nombramiento a nombre de Lucila Godoy Alcayaga, con el que la profesora figuraba en el registro del personal docente. El nombramiento, junto con otros expedientes y resoluciones, fue elevado al jefe de gobierno, a la sazón don Juan Luis Sanfuentes, para la firma. El presidente sabía de Gabriela Mistral, la poetisa, pero por el renombre adquirido y de quién le había hablado el ministro para la dirección del Liceo de Señoritas de Punta Arenas. Pero él ignoraba a Lucila Godoy. El primer magistrado anuló con una raya este nombre y puso entre líneas Gabriela Mistral. Esto nos lo contó la misma Gabriela Mistral por habérselo comunicado el ministro Aguirre Cerda y también el secretario del ministerio, señor Arturo de la Cuadra. Con solo 25 años, el 22 de diciembre de 1914, nuestra querida Gabriela Mistral participa en los Juegos Florales de Santiago por la Sociedad de Artistas y Escritores de Chile con los Sonetos de la Muerte, publicados en Estados Unidos, Desolación, después su libro 1922, y lo que hay que destacar es que Los Andes se consagró como Gabriela Mistral, con su seudónimo Gabriela Mistral, que la llevó a la fama. A continuación voy a dar lectura del segundo soneto de nuestra querida Gabriela Mistral. Soneto de la Muerte, segundo soneto. Este largo cansancio se hará mayor un día, y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir, arrastrando su masa por la rosada vía, por donde van los hombres contentos de vivir. Sentirás que a tu lado cavan briosamente, que otra dormida llega a la quieta ciudad. Esperaré que me hayan cubierto totalmente y después hablaremos por una eternidad. Solo entonces sabrás el por qué no madura para las hondas huesas tu carne todavía. Tuviste que bajar sin fatiga a dormir. Se hará luz en la zona de los sinos oscura. Sabrás que en nuestra alianza signo de astros había y, roto el pacto enorme, tenías que morir. La historia del amor que tuvo Gabriela Mistral. ¿Puede volver, por favor, Evelyn, a la diapositiva anterior para contar brevemente la inspiración de los sonetos de la muerte que escribió nuestra querida Gabriela Mistral acá en los Andes, inspirado en lo que fue un amor, un romance
muy platónico tal vez de aquellos tiempos que tuvo con Romelio Ureta. Romelio Ureta era mucho mayor que ella. Bueno, ella se enamoró, ¿ya? Pero también ahí tuvo una experiencia muy triste porque él en realidad quedó con otra dama. Esa tristeza, y Gabriela Mistral, porque se vino a los Andes, pero antes de venirse a los Andes, vivió también el dolor cuando supo que en el año 1909 aproximadamente, Romelio Ureta se había suicidado. Y se deduce que se había suicidado por causas, digamos, no de amor, sino que de una acusación de malversación de fondos que se le estaba haciendo. Y cuando lo fueron a ver en su chaqueta, encontraron una tarjeta de mensaje que él había dedicado a Gabriela Mistral. Entonces, por esa razón, se relaciona de que Gabriela Mistral esa tristeza la llevó en su alma y, bueno, a través de Sonetos de la Muerte, dejó y expresó ese dolor. ¿Sí? Así es. Es una gran poetisa, por algo también ella llegó a ganar este concurso de la época, Juegos Florales, en Santiago de Chile, nuestra capital. Y tú sabías, Palmira, que aquí hay una anécdota muy interesante. Aquí la vemos en una fotografía, Gabriela ya Mistral, consagrada de Chile para el mundo, junto a su amigo Isauro Santelices. Su amigo, bien amigo, porque ella no quiso ir personalmente a recibir este premio a Santiago. Ella no le gustaba estar relacionada con la aristocracia, no le gustaba todo aquello que para ella le parecía injusto, que solamente algunos podían alcanzar y que otros, los más sencillos, no podían. Eso era muy chocante para ella. Por lo tanto, manda a su amigo Isauro para que retire su premio. Entonces la anécdota está en que cuando Isauro vuelve en el tren a la ciudad de los Andes, se siente observado por alguien y sorprendido encuentra a Gabriela Mistral a una distancia de él, muy sonriente, y bueno, le pregunta cómo había estado la ceremonia y todo, y para qué si ella ya había estado, ¿cierto?, presente como público en alguna parte de aquel teatro. La cosa es que ella vio con sus propios ojos y no se había equivocado en el fondo de que toda esa alta alcurnia seguía siendo igual, no había cambiado. Por lo tanto, estuvo muy bien y una buena decisión de que su amigo Isauro fuera a buscar este premio a Santiago. La foto de acá abajo la quiero mostrar porque dice los Juegos Florales de 1914. Si la podemos mirar bien, vemos que la primera mujer es Gabriela Mistral. Yo como mujer me siento orgullosa y yo creo que como todas las mujeres que admiramos a Gabriela Mistral, sobre todo las andinas, porque vemos que es la única mujer. ¿A qué voy con esto? Que a ella en su oportunidad también le negaron la entrada a la universidad y no por eso dejó de ser la mujer que era. No por eso dejó de escribir, no por eso dejó de soñar, no por eso dejó de ser la maestra, como ella lo dice en su oportunidad, lo que Dios quiso que de ella fuera. Entonces, ella siguió con su misma mirada, con sus mismos cimientos bien firmes, a concretar lo que ella quería hacer. Qué orgullo para Chile que una mujer de aquella época, en donde había un machismo, donde se notaba el machismo, una mujer sencilla, humilde,
pudo ganar los Juegos Florales de 1914. Acá en la ciudad de los Andes, como lo ha comentado Palmira, hizo de muchas amistades también. Hay un pintor que pasó por esta ciudad y que estuvo con ella también en el Liceo de Niñas, recorriendo su hogar también. El pintor de apellido Robles, también Aida Montero Lagos, Ramón Fernández, y vemos también a Gabriela Mistral. Como ella era muy aficionada a la naturaleza, a la fruta, a los árboles, sin problemas ella se podía mezclar entre tanta naturaleza junto a sus amistades. En la fotografía más grande también, junto a muchas mujeres reconocidas de aquella época, que no tenían problemas ni Gabriela Mistral tenía problemas de dialogar con ellos, ya que se entendían muy bien en este sentir literario o educativo que ella también tenía. He vivido aquí los 6 años más intensos de mi vida. Todo se lo debo a este sol traspasador, a esta tierra verde y a esta Concagua, río tan mío de la Concagua. Hasta tal punto fijé mi corazón en este paisaje hebreo de montañas tejeadas y púrpuras, que quiero llamar a los Andes mi tierra nativa, la tierra de mis preferencias. Y no es solamente que aquí haya escrito casi todos mis versos, es por sobre todo que aquí me han dejado ser la maestra que Dios quería de mí. Esto es lo único digno de contarse. He enseñado 6 años en un liceo. No tengo el remordimiento de haber robado nada en la escuela. La literatura jamás fue un fin para mí. Lo dijo Gabriela Mistral a la revista Zig Zag antes de dejar los Andes en el año 1918. Aquí hay algo que ya todos sabemos, que la señorita Lucila se puso el nombre Gabriela Mistral porque ella también era una excelente lectora, tenía muy buenos gustos por la literatura, y ahí está el italiano Gabriel D'Annunzio, que era un príncipe, un novelista, y a ella le encantaba su forma de escribir, al igual que Frédéric Mistral, un francés. Y por supuesto recordar con mucho orgullo el Premio Nobel de Literatura en 1945, el Premio Nacional de Literatura en 1951. También quiero compartir con ustedes que a través de la historia, después que ella se ha marchado de este lugar, aquella propiedad estuvo en manos de otros dueños y los periódicos de distintas épocas, como vemos ahí, 1982, 2017, en el año 2019, siempre se ha querido recuperar esa propiedad para hacer un museo de Gabriela Mistral. Hace muy poquito, ya a 104 años de que ella dejó de vivir en aquel lugar, se puede decir que ya es posible, que ya es un sueño hecho realidad, de que aquella propiedad puede hoy en día ser un museo, ya está adquirida, ya está comprada, y se va a comenzar a trabajar para comenzar a tener un lugar más fijo y tener un lugar para todos los turistas y para todos los que quieran visitar alguna vez el Museo de Gabriela Mistral en los Andes, Chile, en el barrio de Coquimbito. Una gran alegría para todos nosotros como también parte de la cultura, escritores y poetas. Si me permites, antes un poquito, Evelyn, quiero compartir un testimonio. Ya en 1989, en los Andes, cuando ese año fue el centenario de natalicio de Gabriela Mistral, a nivel de país, Chile,
se conmemoró, ¿ya?, los 100 años de natalicio de Gabriela Mistral. Y Los Andes también estuvo presente. La ilustre Municipalidad de Los Andes y el Taller Literario Ayllu, del cual quien les habla era su presidenta. Se hizo en la Avenida Argentina, donde está su, ¿cómo se llama?, su escultura, y todos los colegios, liceos, salieron, digamos, en una marcha. Estaban, bueno, de todas las fuerzas vivas, digámoslo así, de la educación, de cultura social en los Andes. Tuve la oportunidad de conocer a 2 exalumnas de Gabriela Mistral, que ya en esos años eran 2 personas muy mayores para mí, que yo era jovencita, de apellido Mi Niño, recuerdo que eran. Entonces, ellas compartieron conmigo experiencias de cómo era Gabriela Mistral en el aula, ¿ya? Y recuerdo que destacaba mucho la importancia del diálogo que tenía ella con sus alumnas. Entonces, quiero contar esa anécdota porque fui muy feliz de compartir ese año de natalicio, ese centenario, eh, acá en los Andes. Gracias. Y por supuesto, es muy grato lo que tú estás contando porque siempre es bueno escuchar las anécdotas de las personas que convivieron con Gabriela Mistral. La mayoría de la historia, de la mayoría de lo que se escribe, son esas fuentes las que entregaron mucha información también para todo lo que nosotros sabemos y de lo que conversamos, de lo que podemos contarle al mundo. Y ese es el interés que hemos tenido hoy día de esta ponencia de Gabriela Mistral en los Andes, precisamente aquí en nuestra ciudad, de que todos conozcan esa mujer sencilla, humilde, la calidez, la calidad de conversación. Así que con mucho orgullo, Andinas, hemos presentado esta ponencia de Gabriela Mistral en los Andes. También destaquemos, no olvidemos, disculpa, no olvidemos que también la declararon hija ilustre, póstuma, hija ilustre de los Andes en el 2017, si no me equivoco, y quien recibió, digamos, ese honor, el premio de hija de Gabriela Mistral como hija ilustre de la ciudad de los Andes, ¿ya? Fue también nuestra querida escritora, presidenta de la agrupación Letras Andinas, ¿no? Carmen Ramos Beiza. Ella recibió digamos, este premio de hija ilustre, ¿ya?, de Gabriela Mistral, que es la Municipalidad de los Andes entregó en el año 2017, si no me equivoco. Sí, un tremendo orgullo, la verdad. ¿Te parece, Palmira, si compartimos el tercer soneto? Por supuesto, compartamos. Malas manos tomaron tu vida desde el día en que una señal de astros dejara tu plantel, nevado de azucenas, en gozo florecida. Malas manos entraron trágicamente en él. Y yo le dije a Dios, por las sendas mortales le llevan, sombra amada que nos saben guiar, arráncalo, Señor, a esas manos fatales, o le hundes en el hondo sueño que sabes dar. No le puedo gritar, no le puedo seguir. Su barca empuja un negro viento de tempestad. Retórnalo a mis brazos o le ciegas en flor. Se detuvo la barca rosa de su vivir. ¿Qué no sé del amor? ¿Que no tuve piedad? Tú, que vas a juzgarme, lo comprendes, Señor. Un aplauso para nuestra querida Gabriela Mistral, por supuesto, en los Andes, su vida, bueno, todo lo que significó para ella.
Y recordar que nosotros como CESAR Chile estamos convocando a un premio mundial Gabriela Mistral. Ustedes aquí se pueden también inspirar en una parte importante, 6 años de la vida de esta gran escritora premio Nobel de literatura. Es así, ¿cierto, Evelyn? Así es, así es. Así que, por supuesto, no olvidarse de enviar sus nominados y muchas gracias por acompañarnos a través de las redes sociales de nuestro canal YouTube CSR Chile. Muy buenas tardes desde los Andes, Chile. Muy buenas tardes.